Fernando, todavía no empezamos. ¿Puedes parar la grabación, por favor? Hola, buenos días. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy buenos días. Reciban a todos, todos ustedes un saludo afectuoso por parte de la coordinación del tercer workshop internacional de representaciones e imaginarios sociales en educación, imaginarios sociales. Soy parte de la RIR, soy el coordinador del grupo de trabajo de educación y me siento muy complacido de poder compartir con ustedes este espacio de la mesa de presentaciones de libros. Así que hoy vamos a tener la presentación de 3 producciones afines a nuestros objetos de estudios. El primero de ellos es Imaginarios Juveniles, un análisis desde la condición étnica y urbana de las y los jóvenes mixtecos en Tijuana, presentado por la profesora Olga Lorenia Urbalejo Castorena, Ideologías de la técnica discursiva arquitectónica de la modernidad, presentado por su autor Santiago Sirieta. Y finalmente, el libro Un etnógrafo bisoño, notas desde un centro tetuaní de tutelaje para niños, presentado del autor Javier Vizcázar, presentado por su servidor Francisco Mendoza, coordinador del grupo de educación de la RIR. Bienvenidos y bienvenidas. Me permito hacer una breve presentación de la profesora Lorenia Urbalejo Castorena, profesora de la Universidad Autónoma de Baja California. Es académica de la frontera norte de México, adscrita al Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC y coordinadora de la maestría en estudios socioculturales. Desde el 2007 trabajó en investigaciones enfocadas al espacio urbano, frontera, etnicidades y juventud. Entre sus diversas actividades destacan sus publicaciones y estancias académicas de investigación, entre las que se incluyen 2 años de estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte y recientemente en la Universidad Pontificia Católica del Perú en Lima. Sus proyectos de investigación más recientes, la especialidad de la diferencia, análisis de los procesos urbanos de apropiación y exclusión, y actualmente es responsable del proyecto Desarrollo Urbano del Este de Tijuana, Políticas, Organización y Desigualdades, y colabora en el proyecto Urbanización de Espacios Emergentes Rurales y Urbanos en Baja California. Su trayectoria, pues, le ha permitido, pues, estar acá con nosotros y sin duda alguna, pues, su participación en este espacio dejará un aporte muy significativo para la construcción colectiva del conocimiento que venimos realizando desde la red. Profesora Lorenia, bienvenida. Y de inmediato voy a solicitar que la habiliten para compartir si lo necesita. Caso contrario, pues, tiene el uso de la palabra y un público muy ansioso de conocer la presentación de su trabajo. Bienvenida, profesora. Hola, Francisco. Muchas gracias y hola también a todas las personas que nos escuchan. Agradezco la presentación y por supuesto la organización de este tercer workshop. Voy a hacer la presentación del libro, no preciso de compartir pantalla. Voy a referirlo. A la vez que presento, soy autora del libro de Imaginarios Juveniles, un análisis desde la condición étnica y urbana de las y los jóvenes mixtecos en Tijuana. Es un libro que se publica por la editorial de UABC en una de las colecciones que tiene y que es el resultado de una investigación doctoral que realicé en Ciencias Antropológicas en la UAM Iztapalapa. De la misma forma, esta investigación estuvo inscrita en un proyecto más amplio sobre la ciudad transnacional a debate que coordinaron los doctores Federico Besserer y Raúl Nieto. Raúl Nieto, quien también realiza el prólogo del libro desde la expertise del urbano, la cultura urbana. Y el objetivo de este libro es desentrañar a qué imaginario juvenil se adscriben los jóvenes
indígenas, en este caso mixtecos, que viven en Tijuana, y también cómo desde esta subjetivación que van a poner en práctica, construyen una juventud en un contexto, como se comentaba, urbano, fronterizo y además migrante, en una condición migrante que no viven frecuentemente, sino que son sus familiares, padres, madres, quienes han migrado, pero digamos, viviendo en una zona de frontera donde es frecuente las movilizaciones espaciales, esta condición les alcanza y además los coloca como si ellos y ellas mismas también hubieran migrado, lo que los va pues intersectando y es parte de cómo van construyendo esta juventud. Se compone de 4 capítulos, el primero sobre el imaginario de la juventud, posteriormente Mixtecos urbanos y Tijuana étnica. El tercer capítulo es la forma mixteca de ser joven y el último es joven mixteco, mixteca en la ciudad de Tijuana. Para lo cual voy a hacer algunas precisiones solamente teóricas sobre dónde y cómo dialoga esta construcción de la juventud y su imaginario, y es pues principalmente desde el imaginario con Castoriadis, y debido a la propia cimiento teórico de Castoriadis, que ve una colectividad y que en general los trabajos sobre grupos étnicos, pueblos originarios, ven también estas colectividades, pero que lo que me interesaba precisar o ampliar era cómo en un grupo, en las condiciones de grupalidad, de las relaciones de los grupos étnicos que migran y que se asientan en la frontera norte, también había este otro actuar desde una agencia o bien desde una subjetivación, y para ello utilicé las tecnologías del yo de Foucault para poder pues ver al sujeto y al individuo en relación a algo más amplio que era este imaginario. Así el libro puede verse, abordarse y además discutirse en relación pues a la etnicidad, a la migración, por supuesto a la juventud y al imaginario, tanto como una perspectiva urbana de los modos de vida de estos grupos, en particular de los y las jóvenes. Para poder conocer y para poder tener una idea más amplia y más clara de cuál era este imaginario juvenil al que las y los jóvenes veían como una manera de situarse en la frontera y situarse en la ciudad, fue que primero se desarrolló, que es el primer capítulo del libro, cómo se había posicionado, cómo se había hecho la juventud como una parte de la vida en México. Esto iniciaba con mayor énfasis en un México porfiriano, donde había la oportunidad de tener una excepción de vida del tutelaje de los padres, de las madres, familiar, a integrarse a una vida laboral, y que esto se lograba mediante una educación escolarizada. Y que ahí se empezaba a visualizar, a construir, a abrir este proceso de ser un joven. En el caso mexicano, primero un joven hombre con ciertas características además de clase, y posteriormente una joven también mujer, pero que serían los grupos indígenas y esta población los que se integrarían a una juventud de manera, si digamos, hablando de una cronología o de una sincronía, pues de manera tardía, ¿no? Porque les toca prácticamente integrarse a esta forma de vida hasta con Lázaro Cárdenas, que además digamos, esta juventud va a estar condicionada
desde lo que ya estaba anteriormente hecho, quiénes eran los jóvenes, y también va a ser pues un proceso de castellanización que se vive. Entonces, la población étnica, donde antes no existía una juventud como la conocemos ahora, pues va a verse involucrado en procesos nacionalistas y también con algunas otras atenuantes o delimitaciones importantes que serían quienes regulan la juventud. Por una parte, la educación formal, la escolarización, y por otra, pues las instituciones de gobierno de manera posterior, principalmente con la constitución de institutos de juventud. Y así, en este primer capítulo, donde refiero al imaginario como esta producción de imagen que busca además identidad y que en este caso, como mencionaba, es un transformador o permite la transformación del sujeto en vías de asumir esta imagen que, como vemos, le es lejana o no está pensado siquiera para que ellos y ellas sean jóvenes, ¿no? Sino, como comentaba en un principio, estamos refiriendo a que hay otra estandarización de estos jóvenes que mencionaba crecieron o nacieron ya en Tijuana, que es seguir siendo a la vista de los otros migrantes y por supuesto seguir siendo indígenas, pese a que entre ellos y ellas no hay una identificación de lo étnico. Así realizo un recorrido y un análisis que inicia, como comentaba, en el Porfiriato y que concluye en este primer capítulo en el quehacer de los institutos de juventud en Tijuana, y cómo cuando es realizada esta investigación, el trabajo de campo se realiza como última instancia hasta 2013, aunque algunas de las características de los institutos de juventud todavía se mantienen hasta el 2021, como en estos institutos de la juventud que mantenían un discurso de apertura hacia lo diverso por ser Tijuana, una ciudad multicultural, fronteriza, considerada cosmopolita dentro de la frontera. No había una relación de la población étnica y incluso no había una visión, un mirar hacia estos jóvenes, que la población indígena en Tijuana se consideraba siempre adulta. No se comprendía, pues, que evidentemente contenía todas las variables, todas las variedades que existen pues, en la sociedad tijuanense mestiza. Y ahí voy hablando de la gubernamentalidad y voy refiriendo también cómo va a la migración. Decía, la primera generación de migrantes va constituyéndose una Tijuana que es étnica también, y grupos de población indígena que son urbanos procedentes de espacios rurales y que van en la ciudad apropiando espacios desde lo laboral, desde la búsqueda por trabajos, por relacionarse con las instituciones y por supuesto en aquellas colonias donde se asientan y que el STASH les nombra microterritorialidades étnicas. Y en el caso de Tijuana, estos espacios, estos barrios étnicos que se construyen, tienen varias variantes. Hay por lo menos un registro de al menos 10 colonias con estas características de una variedad de grupos étnicos, siendo los más numerosos purépechas y mixtecos, población mixteca y población purépecha asentada en Tijuana. Y en el caso de la colonia donde yo hago las mayores exploraciones, se trata de una reubicación que se viven por una cuestión de lluvias con el fenómeno del Niño, y son llevados a esta colonia hacia el este de Tijuana,
Y ahí también en estos modos de vida que se despliegan en la ciudad fronteriza, se permiten o digamos se reconfiguran algunas características o algunas prácticas más bien culturales como el sistema de cargo, los festejos y entonces esta ciudad que digo, menciona una microterritorialidad, además condensa parte de estas condiciones que se van dando y que son los espacios de vida inmediatos de las y los jóvenes. Por eso daba tanta importancia a con quiénes o dónde se localizan estos y estas jóvenes para construir esta juventud. Primero desde el imaginario, como comentaba, de qué es ser joven, y luego en esta parte étnica de la ciudad, donde la identificación es con lo urbano, es con ser fronterizo, es en esta también performativa, en este performance que se realiza desde el propio cuerpo y en estas decisiones que tomaban sobre quién soy y cómo quiero que se me distinga. Y esto frecuentemente sentaba o se enfocaba hacia ese imaginario juvenil donde comentaba, no eran ni siquiera considerados en el espacio o en la ciudad donde se encuentran viviendo. Y podían entrar algunas de estas prácticas muchas veces pues digamos, invitadas por las propios familiares. Es el lugar donde ocurren, por ejemplo, las fiestas, una de las fiestas patronales más importantes de Tijuana, y que también hay una larga lista de fiestas patronales que realizan los grupos. Y que ahí la participación era estar en la fiesta, digamos, pero no hacerse cargo de todo lo demás que implicaba, sino que se asistía a los bailes, que es un baile bastante grande el que se realiza y que, bueno, ahora con la pandemia ha bajado como en asistencia, pero se ha seguido realizando en estos 2 últimos años. Y entonces, como estos jóvenes no querían ser identificados con lo étnico, sino querían identificarse desde lo juvenil urbano, frecuentemente no eran vistos y vistas en estos espacios de la colectividad. Y debido a eso, que pues representaba una dificultad para poder observarles, es que yo introduzco esto de las cuestiones de si estos jóvenes no están en los espacios colectivos, ¿dónde se localizan? ¿Dónde se localiza la juventud? Y voy hacia los demás espacios y muchas de estas juventudes, que ahora ya es frecuente, pero que anteriormente no lo era tanto, sobre todo en un espacio que es muy concurrido en lo público por las diferentes actividades que se realizan, pues está en esos espacios interiores, en sus habitaciones, y desde ahí tenían su actuar, o bien se reunían en algunos otros lugares, como por supuesto las esquinas de la colonia, pero siempre entre ellos regularmente hombres, distanciándose de lo que hacían los adultos, y algunos de ellos, por ejemplo, en esta cuestión que es el este de Tijuana es una colonia con algunos problemas, o bueno, el espacio de Tijuana con mayores problemas delictivos, pues también integrándose en algunas pandillas entre ellos, y no como de manera formal, si en la vestimenta, haciendo pues algunas pintas, y sabían perfectamente que realizar eso era como desafiar, ¿no?, las autoridades de la comunidad de hombres adultos que en esta contención del espacio les era muy vigilados. Y lo realizaban además no sé, en la iglesia que ellos mismos construyeron a través de una práctica colaborativa del tequio, en los espacios que se convive, por ejemplo, cuando se va dejando
la guesa, que es este producto que se entrega para ser consumido por la comunidad en especie de refrescos, comida, etcétera. Y que esas eran sus participaciones, y en una realización de taller, cuando yo les comentaba que era lo que ellos y ellas querían, pues sí, en definitiva, era este otro mirar hacia ser consideradas también de Tijuana, esta constante eh, desascribir, se le llamó yo, una desascripción étnica que va en su propio discurso, en su propio nombramiento y en el situarse y identificarse como de Tijuana, y que esto es repetitivo y decir yo soy de aquí, yo nací aquí, yo no migré, pero esta otra hegemonía del imaginario donde ellos, ellas sí son de Tijuana, no son de Tijuana, perdón, sí son indígenas y no pertenecen a una amplitud de la ciudad y no estaban siendo vistos, que no fueran vistos, que no fueran observadas, que no tuvieran un lugar en estos espacios de gubernamentalidad de la juventud. Pues evidentemente no quiere decir, y no quería decir en ese momento, que no fueran subjetivándose y haciéndose estos jóvenes, decía yo, lo hacían en una liminalidad entre la colectividad étnica urbana y este imaginario del ser joven. Por eso los últimos 2 capítulos del libro están dedicados a la forma mixteca de ser joven, joven que no existe como palabra. Mencionaba en un inicio, tampoco existía como una forma de vida en el lenguaje mixteco, en un sabi. Y el último capítulo sobre joven mixteco, la vida en Tijuana, y aquí colocando lo que llamaba mojoneras de la juventud, estar en una etapa que para la gubernamentalidad se considera debería ser escolarizada, que eso es prácticamente en la etapa de la juventud, toca secundaria y preparatoria, y bien que no hubiera una responsabilidad de trabajo, es decir, siguieran siendo, estuvieran adscritos al grupo familiar. Y ahí empezaba esta indagación, y ahí se iban conformándose, decía, desde cómo se presentan hacia el exterior, que sí ponen en práctica, qué es lo que mencionan que quieren ser. Tijuana se ha vuelto un espacio también expulsor de la migración en estos procesos amplios que han conllevado décadas en la conformación del fenómeno migratorio, y también el irse a los Estados Unidos les permitía pues un proyecto de vida, porque además en esta relación muy muy cercana con la frontera, aunque ellos y ellas no cruzaran esa frontera, pues podían adquirir cierto tipo de vestimenta, podían además hacerlos dentro de sus mismos espacios con los tianguis que traen ropa directamente de los Estados Unidos, cruza además a precios muy económicos, los gustos musicales también no identificados con la música tradicional chilena, que es llamada entre el grupo mixteco, aunque algunos de ellos tocaban en las bandas de música tradicionales que hay en Tijuana. Y pues finalmente esta juventud, como decía, se hacía en estos clivajes hegemónicos que fueron construidos mediante el contexto migratorio de frontera, y cómo estos jóvenes, además de subjetivarse desde estos referentes, construir además una juventud que ya les identificaba como étnicos urbanos, además de la frontera. Y esto de lo étnico lo sigo comentando porque si bien he dicho que no es su primera identificación, no es la primera forma en que se nombran, aún así la consideración de que son pertenecientes a algún grupo originario
debido a que tienen familia y que esta pues condición étnica es transmitida y es heredada a través de la sangre, y ellos y ellas poseían sangre mixteca en este caso, mixteco genéricamente podría decir, nombrados así en este contexto de la migración. Y que pues tendríamos en este caso una primera vez, por nombrarlo como de alguna forma, en que se estaba viviendo juventud entre el grupo que se encontraba en Tijuana, porque sus padres, sus madres no la habían vivido, habían pasado de ser niños a ser adultos responsables de familia, a ser adultos responsables del proyecto migratorio, y que en este contexto, comento, era la primera vez que se configuraba una juventud, y esa juventud además se había dado en estas liminalidades y presentaba las características con las que voy concluyendo en el libro. Y no obstante, era un proceso como muy fino, de mucho trabajo, podría decir, en relación a todo lo que se estaban viviendo este grupo, sin ser una condición etaria, como lo decía, pues no tenían en ese 2019 que se publica el libro, no tenían aún, digamos, una participación en relación a estas otras instituciones con las que habían sido su referente, ¿no? Por ejemplo, los institutos de la juventud, una participación en la vida adulta de la grupalidad, pero aún así ya podíamos verles como referentes, además de otros niños y niñas que venían ante este cambio generacional que se vive pues entre la población, y que esta misma proceso de construcción o este mismo desascribirse y relacionarse con el imaginario de la hegemonía sobre la juventud sigue siendo una constante, sigue siendo la generalidad de la población joven en relación a lo étnico, pero el contexto de Tijuana hoy ha cambiado y han cambiado también los institutos, y ahora nos encontramos incluso con premios de la juventud que ya son otorgados a jóvenes indígenas, y una participación política distinta a la que pusieron en práctica las primeras generaciones migrantes, y que ahí sí hay identificación con lo étnico, pero lo hay desde estas experiencias de vivir en lo urbano, de vivir en la frontera, y que se sigue manteniendo estas otras situaciones donde yo me desprendo de una identificación con los grupos, y nos encontraríamos, decía, con esta generalidad, ¿no? Del grueso de la población que está siendo joven o en edad de ser joven, pero que aquí en el registro que realizaba, pues tendríamos esta primera vez que se vive la juventud, y que yo comentaba, y es algo de lo que ponía el libro, aún no salían de estos procesos, pero habían experimentado el ser yo mediante las tecnologías, y cambia también el panorama porque cambian las relaciones con la población adulta. Y ahora en otro diálogo con las experiencias de ser joven indígena en las ciudades, decía hace un momento, pues ya tendríamos más participación, y eso, ya para terminar, nos permite entender pues que el ser joven indígena tiene una variedad y no hay una sola forma de serlo, y eso es pues bastante importante dejarlo claro. Terminaría con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lorena.
Muchas gracias por su intervención. Quisiera saber si alguien del público tiene alguna pregunta para la profesora. Bueno, a mí sí me interesaría conocer un poco de cómo se desarrolló este estudio, cómo lograste conectar este imaginario que se construye desde las individualidades de los jóvenes a partir del referente conceptual de la vida entre la identidad de los individuos y la identidad que te da el territorio. Cuéntanos un poco de eso, por favor, Lorena. Sí, yo tenía ya experiencia trabajando con este grupo en particular, trabajando sobre cuestiones de espacio vivido en la ciudad, y es sobre la vida adulta que puedo involucrarme con las y los jóvenes, pero comentaba hace un momento con estas ausencias de los espacios donde una, pues como antropóloga puede recurrir más frecuentemente. De tal forma que empecé a trabajar con las ausencias de las y los jóvenes y al ver en dónde no se encontraba en un trabajo de campo que yo hice en 3 periodos durante varios meses, pues es que los podía localizar dentro de las casas, me movía con ellos y ellas en algunos de los espacios que, que, que estaban dentro de la colonia. Es un grupo que en ese momento era como bastante contenido, no salían mucho, hay una escuela intercultural ahí, asistían a esa escuela, la secundaria estaba muy cercana y se desplazaban muy poco para ir a la prepa, por ejemplo, quienes estudiaban. Entonces, en ese sentido me era pues sencillo poder decir, puedo recorrer estos lugares, tenía la experiencia ya además de esta noción de qué era el espacio y cómo habían representado el lugar del habitar, también como un enclave de la Mixteca dentro de la ciudad, porque esta fiesta que comentaba, que es la fiesta de San Francisco, se vuelve un referente para la población mixteca de Guerrero que está tanto en Tijuana como en los Estados Unidos. Entonces era muy vertiginosa la vida, tenían mucha participación, habían construido la escuela, habían construido la iglesia para poder celebrar ellos y ellas mismas. Entonces había como mucha oportunidad de estar ahí y comentaba esta referencia frecuente de yo soy de Tijuana y no tengo por qué ser más de otro lugar. Yo nací aquí, no hablan mixteco prácticamente ninguno de los jóvenes, salvo los que llegaron a la ciudad siendo jóvenes. Y entonces también estas referencias de qué era ser de Tijuana, ¿no? Que era, como comentas, esta identificación con el territorio, pues era poder tomar decisiones que iban desde lo más cotidiano, que es decir, con qué he visto y cómo me presento, hasta cuál es la edad para casarme, porque en los pueblos de mis padres, de mi madre, se casan jóvenes y no hay oportunidad de decidir. Entonces, poderse nombrar y poder además decidir cuándo hacer las cosas, lo consideraban en relación al espacio que ahora habitan. Y de esa forma, pues, el ver o el pensar que siendo y estando en la ciudad, tienen esta apertura y tienen pues esta decisión del yo. Muchísimas gracias, Lorenia. Ahora sí lo pronuncié bien. Te agradezco mucho por tu presentación y de inmediato le voy a dar paso a Santiago Subieta Dávalos. Profesor Santiago. Muy bien, muy buenas tardes. Un cordial saludo desde Sucre, Bolivia. Una cordial felicitación a la profesora Lorenia y bueno, pues continuando con este proceso de presentaciones del libro, bueno, pues me gustaría mostrar en esta oportunidad este libro que mi persona publicó el año 2020,
que titula Ideologías de la técnica, discursiva arquitectónica de la modernidad. Bueno, pues tal vez para comprender la esencia del libro podría comentarles que mi persona es de formación sociólogo y arquitecto. En tal sentido surgió la motivación de combinar teóricamente estas ciencias. ¿En qué medida se puede plantear un trabajo de naturaleza interdisciplinaria que nos permita recuperar parte de la teoría arquitectónica y del hábitat en relación a la sociología y las principales teorías sociológicas de naturaleza crítica especialmente? Así pues, el libro básicamente, en términos generales, tiene dos rutas principales. Una de ellas es la crítica de la arquitectura, la crítica arquitectónica, y la otra es la sociología de la tecnología. En ese sentido, se ha establecido una suerte de estado del arte que permita recuperar parte de la historiografía moderna de la arquitectura. Es decir, la arquitectura es una disciplina que ha tenido muchísimo desarrollo teórico, sobre todo en la época moderna, en la modernidad. Y todo ese transcurso teórico de la arquitectura pues es susceptible de estudiarse sociológicamente. Es decir, intentar establecer puentes de comunicación entre las diferentes disciplinas. En este caso, la crítica arquitectónica y la sociología de la tecnología. En tal sentido, pues surge de inmediato con la idea del libro la cuestión de las ideologías, de los imaginarios sociales, de las representaciones, de las superestructuras ideológicas. De varias formas podemos llamar pues así a todo ese aparato superestructural que se desarrolla a partir del conjunto de ideas de la sociedad. En tal sentido, pues, las ideologías las podemos entender también sociológicamente. En primer lugar, una ideología es una concepción general del mundo que todas las personas poseemos, desarrollamos, en buena medida experimentamos y que nos sirve para entender el mundo que vivimos. Pero también la ideología puede ser, pues, lo contrario, es decir, una representación falseada de la realidad, ¿no? Especialmente aquí recuperamos la sociología crítica que nos habla la ideología en relación a la falsa conciencia. También una ideología puede ser un aparato de cohesión social, nos brinda un sentido inmediato del mundo. También la ideología puede ser un campo de luchas sociales, donde formas de interpretar el mundo, diversas y variadas, pugnan culturalmente. Y evidentemente puede darse la situación de que una de las ideologías en particular sea pues la dominante. En este caso, la ideología provista por el discurso de la modernidad, de la ilustración, de la racionalización y del progreso sin límites, como premisas fundamentales que hicieron fuerte eco en la teoría tradicional de la arquitectura. En tal sentido, podemos hacer pues un balance de estado del arte de esta teoría tradicional de la arquitectura y cuáles son los componentes ideológicos que encierra, en especial aquellos que se refieren a los procedimientos propiamente técnicos y tecnológicos. En tal sentido, pues podemos vincular este análisis de lo ideológico en general con sociología de la tecnología, es decir, recuperamos fuentes iniciales de trabajo teórico sociológico, en primer lugar. Y así, desde la perspectiva de la sociología de las técnicas o de la tecnología, tenemos varias perspectivas que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, la teoría del actor red de Bruno Latour, la teoría evolucionista, o la teoría que se plantea trabajar en el libro, que es la economía política y el estudio de lo tecnológico y del cambio tecnológico desde el enfoque de la economía política. En tal sentido, pues, hacemos una comunicación entre el campo de las ideas, de lo superestructural, con el campo de la base económica de la sociedad, es decir, los procedimientos técnicos y procedimientos económicos. En tal sentido, para hacer este estado del arte, esta inmersión teórica, básicamente tenemos que apelar a la historiografía moderna de la arquitectura.
vinculando la parte de las ciencias sociales que hacen a la arquitectura y al hábitat. Y dentro de esa historiografía moderna tenemos pues importantísimos teóricos, como Bruno Sevi, Nicolás Pevsner, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Manfredo Tafuri, Leonardo Benévolo, Reiner Bandmann, muchísimos historiadores del arte, filósofos, sociólogos y algunos arquitectos que han producido documentación y material intelectual de naturaleza fuertemente teórica, aún tratándose de una rama técnica de las ciencias, la arquitectura, el urbanismo y el hábitat. Dentro de esa gran historiografía moderna de la arquitectura, pues justamente podemos hacer un balance crítico de las discursivas y las narrativas implícitas sobre el campo de lo tecnológico. Evidentemente, sobre todo con la época moderna, tenemos al discurso de lo técnico y de lo tecnológico como un argumento que plantea determinadas formas de administrar las relaciones sociales. Es decir, que los técnicos, tecnólogos, ingenieros, arquitectos, a partir de un saber técnico, también son portadores de determinadas directrices del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad. Y evidentemente esto no es neutral. Los procesos sociales pueden estar articulados según las diferentes formas de manifestación del poder en sus diferentes formas, ya sea de carácter privado, estatal, industria cultural, etc. Así pues, la arquitectura encierra un contenido discursivo gigantesco en toda su narrativa histórica. Y ese contenido discursivo de la teoría tradicional de la arquitectura puede ser un objeto de análisis crítico. En ese sentido, eso es lo que hemos intentado plantear con el libro. Por favor, no sé si me podría aclarar, profesor Francisco, cuánto tiempo tenemos. No sé si es igual que las presentaciones. Dispones de media hora, Santiago. Entonces, hasta ahora llevas 14 minutos. Excelente. Puedes continuar. Sí. Muchas gracias. Entonces, pues, nuestro libro tiene básicamente dos partes que hemos desarrollado. Una parte es la parte histórica, la consecución casi cronológica de los discursos de la arquitectura de la modernidad. Empezamos con las críticas al industrialismo planteadas en el siglo XIX, con teóricos muy importantes como William Morris o John Ruskin, muy conocidos por estar vinculados con el contexto de los socialistas utópicos del siglo XIX. En adelante ya estamos en el siglo XX, ya con todo el bagaje de la arquitectura propiamente moderna, o del estilo internacional, o también llamado movimiento moderno en arquitectura. Justamente aquí tenemos pues una cantidad de producciones teóricas que podemos revisar. También pues continuamos con diferentes movimientos culturales, como el posmodernismo, el supermodernismo, la arquitectura de lo vernáculo, de la postcolonialidad. Y finalmente en el siglo XXI con el contexto que asistimos, que algunos geopolíticos denominan desglobalización o postglobalización. Así pues, no hacemos una historia de la arquitectura propiamente. Tampoco hacemos un análisis de las diferentes escuelas o tendencias arquitectónicas, sino lo que nos interesa es plantear un análisis crítico de las narrativas y discursivas de la arquitectura de la modernidad. Y para eso el enfoque epistemológico es básicamente utilizar la teoría crítica. Y planteamos también la teoría crítica desde el enfoque de la complejidad y del llamado pensamiento complejo. Es decir, comprendemos la crítica social o la crítica en sociología a medida que esta crítica puede incorporar diferentes elementos de la complejidad de la sociedad o de la naturaleza, en este caso, del proceso social de la arquitectura, en especial en su transcurso moderno. Así pues, planteamos un horizonte de crítica en la medida de que podemos plantear un horizonte de transdisciplina para estudiar los fenómenos que están bastante imbricados y
tejidos en el gran abordaje de lo social, en este caso las cuestiones propiamente técnicas del espacio construido, de la arquitectura como disciplina, de la técnica en sí, en relación a qué función tiene esta para plantear los horizontes ideológicos y discursivos de determinado contexto histórico. Evidentemente, el modo dominante de este contexto es pues el modo capitalista de producción en sus diferentes facetas. Y a medida que el capitalismo ha desarrollado históricamente diferentes versiones de sí mismo, pues también el discurso dominante de la arquitectura ha estado en sintonía con ese transcurso histórico del capitalismo. Por ejemplo, tenemos el capitalismo del siglo XIX en su formato clásico industrial, el capitalismo del siglo XX financiero, monopolista, el estado de bienestar, el modelo neoliberal, y también las formas locales, vernáculas y periféricas del capital, que también tienen pues diferentes perspectivas de plantear el discurso arquitectónico. Porque a medida que planteamos un discurso arquitectónico, planteamos un horizonte de época, una forma de comprender el desarrollo social, una forma de administrar, por lo tanto, las relaciones de poder. Teóricos como Joseph Montaner o Said Amuxi nos recuerdan que el poder se ejerce arquitectónicamente. Sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos, la arquitectura y el urbanismo fueron instrumentos propios de la conquista. Es decir, implementar diferentes formas físicas en el espacio a partir de narrativas de legitimación. Y lo que hace esto básicamente es el enfoque en la reproducción de las relaciones de poder o de dominación vigentes. Así pues, tenemos como balance que la gran mayoría de pensadores teóricos de lo arquitectónico en sus diferentes fuentes escritas plantean un enfoque de lo técnico o de lo tecnológico, cual si lo técnico fuese la liberación definitiva de la larga y pesada jornada de trabajo del ser humano en beneficio justamente de satisfacer las necesidades sociales. Es decir, el legado del discurso de la modernidad también se aplica en el enfoque arquitectónico y teórico. Considerar a la tecnología como progreso sin límites, como horizonte civilizatorio, como aquello que finalmente permite liberarnos del trabajo pesado. Pero pues tenemos que plantear la crítica a la teoría tradicional. Entonces, podemos plantear una visión de la tecnología que más bien la enfoca dentro de uno de los diferentes sistemas de regulación y de dominación de la sociedad. La ciencia y la técnica como formas de racionalización de la dominación, como plantearían sociólogos como Habermas o Marcuse. Más aún, en nuestro trabajo tratamos de plantear la hipótesis de que la técnica, en relación a la ciencia pura, tiene mucha más incidencia en la tasa de ganancia en el proceso capitalista. Así pues, tratamos de relativizar la idea de una conjunción plena entre ciencia pura y tecnología o ciencia aplicada. Si bien el capitalismo se basa justamente por una imbricación fuerte entre ciencia y tecnología, es decir, una tecnociencia. Pero a partir del análisis económico que queremos plantear, pretendemos interpretar en la tecnología un espacio de autonomía para con las directrices capitalistas. Es decir, el capitalismo requiere principalmente actuar sobre el proceso tecnológico aplicado, más que sobre el proceso propiamente científico puro. Así pues, hacemos un gran recorrido entre las cuestiones clásicas de la sociología, especialmente de la sociología crítica, en relación a la narrativa histórica de la arquitectura de la modernidad, para tratar de encontrar vínculos de comunicación entre ciencias que están todavía desconectadas, según la literatura oficial y dominante. Bueno, pues, sin más que comentar, aquí me gustaría cerrar mi participación y muchas gracias por la atención. Es un placer compartir.
Buenas tardes. Muchas gracias, Santiago. Quisiera conocer si en la sala hay alguien que quiera hacer una pregunta. No, bueno, a mí sí me interesa, tengo una pregunta latente en mi imaginario sobre cómo lograste establecer esa relación entre la ciencia social pura, en este caso la sociología, y las lecturas e interpretaciones que se hace a través del vestigio que va dejando la arquitectura, porque a diferencia de otro tipo de arte o otro tipo de manifestación, la arquitectura es una obra pública donde todos podemos acceder visualmente a ella y que representa en realidad muchos cambios y muchos vestigios en el transcurso social. ¿Cómo lograste estas interpretaciones, Santiago? Muchas gracias. Evidentemente, pues, los propios sociólogos, filósofos, pensadores tradicionales o bastante conocidos de las ciencias sociales ya presentan, muchos de ellos, muchos análisis sobre lo arquitectónico. Evidentemente comprendieron estos pensadores que la arquitectura está justamente en el espacio público, hace parte del espacio físico y por lo tanto del espacio social. Por lo tanto, podemos encontrar referencias sobre el análisis de la arquitectura en Jürgen Habermas, por ejemplo, en Herbert Marcuse, sociólogos, en Frederick Jameson, especialmente con sus análisis del postmodernismo, o con filósofos como Martin Heidegger y sus reflexiones sobre la técnica, sobre el habitar, el construir y el pensar, o epistemólogos como Gaston Bachelard y la poética del espacio, es decir, el universo teórico arquitectónico no solo está en la arquitectura, sino que también está ya en el proceso grande y complejo de las ciencias sociales. En la sociología, en la economía, en la filosofía, podemos encontrar ya mucha narrativa sobre lo arquitectónico. Además, en la teoría propiamente arquitectónica tenemos ya también otra fuente extensísima de conocimiento para poder interpretar estas producciones teóricas tan famosas y tan nutridas en muchos casos, tan colosales en términos teóricos, muchas de ellas, desde un análisis sociológico. En nuestro caso, desde la lectura del discurso y de la ideología subyacente en la representación técnica de la arquitectura moderna. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Santiago. Quisiera conocer si tengo un amigo arquitecto muy interesado en tu trabajo y quisiera saber si hay alguna forma de conseguir la obra en digital o está solamente en venta. Sí, muchas gracias. Sí, evidentemente, cualquier interesado se puede contactar con mi persona y pues le facilitamos todos los materiales, las presentaciones que ya hemos hecho o también la obra propiamente digitalizada. En YouTube podemos encontrar una presentación del libro que hicimos con el Colegio de Arquitectos. Eso nos puede direccionar a mi página web y ahí nos comunicamos con los contactos. No hay ningún problema, más bien gracias por el interés. Claro, el tema es que él está haciendo su tesis doctoral sobre justo la relación de uso del espacio con comprensiones arquitectónicas y justo le estaba invitando a la presentación, pues no conocía la profundidad del texto y le ha llamado mucho la atención. Entonces, ojalá le pueda replicar nos puedas dejar algún contacto a través del chat para poder acercarnos a tu producción científica. Gracias, Santiago. Bien, como tercer punto de esta mesa, tenemos la presentación del libro Un etnógrafo bisoño de Javier Discázar, que está a mi cargo. Y quisiera contarles un poco acerca de quién es Javier. Javier es un colega muy querido, que es fruto de la amistad que se construye en estas redes internas, de estas redes de formación, de estas redes de compartir
Es psicólogo de formación, aunque su posgrado ya está enfocado más hacia la psicopatología y la psicoterapia, a la gerontología y a la psicogeriatría, pero su doctorado se constituyó en una experiencia antropológica. Esto pues llevó que su libro tenga como nombre un etnógrafo algo bisoño, que básicamente significa un etnógrafo principiante. Con este proceso con esta riqueza y con esta solvencia con la que Javier nos presenta su obra, pues nos deja en claro que su camino recorrido por la etnografía fue un camino que nos invita a repensar algunas cuestiones que él nos plantea dentro y a lo largo de su narrativa. Quisiera, antes de introducirme al texto como tal, compartirles un poco lo que su prologuista, un estimado colega, Armando Silva, dice sobre el texto. Armando dice: Javier nos entrega un trabajo académico como un cuento bien armado de alguien que escribe para espantar temores e incertidumbres, y la escritura misma se vuelve la aventura y, si se quiere, el bálsamo para aliviar y sobrellevar la carga. Javier, al mismo tiempo que escribe su tesis, la acompaña con este escrito paralelo que, como una novela de suspenso, tiene desenlaces, tensión narrativa, asignación de roles. Todos, profesores, amigos, Paula, su directora y otros compañeros, se vuelven parte de la trama. El autor, de modo hábil y con gusto evidentemente bueno por la escritura y con la clave de bolsillo de no soltar al lector, nos va conduciendo al final de sus memorias, que no son solamente memorias, sino pasajes inconclusos de un debate existencial por entrar a otras culturas y desde allí quizás verse así y ofrecer sus conclusiones con la otra cara de una tesis. Sin duda alguna, para todos nosotros, al hablar de nuestras tesis doctorales y al pensar en nuestros procesos de graduación, en los procesos que acompañan la culminación de una formación académica, siempre entra en juego el tema del temor de cómo va a ser la tesis. Leía a Humberto Eco y Humberto nos cuenta la metodología e inclusive el proceso de cómo sobrevivir a la tesis. Inclusive últimamente han habido muchísimos trabajos presentados sobre cómo se construye o que escriben artículos para sobrevivir a las Scopus, a las WOS y a todo este sistema de ciencia que se ha construido a partir de los vestigios y de los hallazgos de las propias investigaciones. Pero en esta obra se nos cuenta una versión distinta de la tétrica historia. Siempre el terror y la lugubrosidad que acompaña la tesis doctoral nos hace pensar y repensar 2 y más veces si realmente debemos hacer un trabajo de esta naturaleza o si realmente debemos preocuparnos por la dureza o la estructura con la que vamos a enfrentar nuestro trabajo de titulación. Este trabajo de Javier nos permite entrar en un mundo donde la investigación se vuelve parte de ti, propio de la etnografía, que como método de investigación permite o requiere que la persona se inserte en las comunidades, se vuelva parte de ellas, se invisibilice la investigación y se demuestre la capacidad de generar relaciones visibles e invisibles con quienes a la vez que pasan a formar parte de tu círculo cercano de amistad, también llegan a formar parte de tu proceso de investigación. La obra fue publicada por la Red Iberoamericana de Academias de Investigación y posee un ICBN mexicano regulado por las normativas de la CONACYT. Tiene una evaluación de pares y fue publicado el 18 de noviembre del 2020. Como lo comenté hace un momento, su prologuista fue Armando Silva, un colega de la Red Iberoamericana de Imaginarios y Representaciones, que se caracteriza por su elocuente uso de la palabra y por la riqueza que tiene en la exploración de los contextos propios de las representaciones en la sociedad. Yo, particularmente, quiero hacer una visión panorámica del texto que nos presenta Javier y encontrar dentro de él 3 líneas de utilidad que ha tenido dentro de mi trabajo como investigador. El primero, desde una metodología de investigación etnográfica que me ha permitido y que le ha permitido inclusive a mis estudiantes poder generar un proceso de
de resignificación de los procedimientos de investigación. En este sentido, pues la experiencia que revela Javier va presentando a lo largo del tiempo y a lo largo de la obra una serie de elementos que nos permiten repensar y nos permiten resignificar el concepto de la etnografía como una práctica de investigación que no solamente va a ser útil o replicable en el ámbito de la antropología, sino en los otros ámbitos de las ciencias sociales, que le permitan al autor y al investigador pensar de manera diferente los procesos que involucra la resignificación de una cultura o en el caso que nos acompaña, la comprensión de un fenómeno educativo desde la realidad propiamente vivida directamente desde el investigador y su experiencia etnográfica. La segunda línea de trabajo que se deriva de esta obra escrita por mi colega es el estudio sobre los imaginarios que se conectan con los procesos de cuidado y de tutela en un centro tetuaní. Que es el objeto de estudio de su investigación, se presenta de manera tan discreta y de manera tan interesante que en algún momento se vuelve parte de la historia y uno pasa a vivir esa experiencia de manera directa y a experimentar en primera persona cómo se construye y cómo se experimentó el fenómeno de estudios que se estaba construyendo a través de la investigación. Y finalmente, desde un eje no menos importante, que es el marco antropológico, sobre el cual Javier construye su teoría y construye su experiencia, y como lo decía al principio, nos va haciendo una narrativa en diferentes voces que permite hacernos parte del texto y como un buen escritor nos lleva a la trama con mucha elocuencia y con solvencia narrativa. Hablemos un poco del primer eje, que es el eje de la metodología etnográfica. Desde el análisis que he realizado de la obra, para poder compartir con ustedes este espacio y para la reseña que estoy escribiendo de su trabajo, el capítulo 1 de Un acercamiento inesperado nos abre la puerta a su experiencia etnográfica, pero también lo abre hacia la experiencia del estudio imaginario desde la visión antropológica. En este primer capítulo nos percibimos a nosotros mismos como parte de la obra y llega un momento en que entras en el despertar de la memoria de cuando comenzamos a escribir nuestra propia tesis de investigación. Ese espacio donde la incertidumbre reina, donde las preguntas fluyen y donde se establece el qué, el quién y el cómo vamos a investigar, se describe de manera tan amplia y tan sutil que te llama la atención y te transporta allá a ese espacio, a ese lugar en África donde se desarrollaba la investigación. Los temores que se enfrentaban, los primeros desafíos y la siempre incesante decisión de un director de acompañarte en el proceso de investigación. Aunque no es en sí el objeto en cuestión, la participación de los tutores en los procesos de investigación deja en claro que el acompañamiento de la tutora a nuestro autor generó la construcción de esta historia que se va desarrollando en 9 capítulos y que les estoy hablando ahora del primero de ellos, Un acercamiento inesperado. Entre el capítulo 1 y el capítulo 6 se fundamenta la historia de cómo se fue construyendo este estudio interpretativo que nos presenta la obra, pero llega un momento en que hay que comenzar a recorrer los pasos etnográficos claramente determinados. El capítulo 6, la llegada, el capítulo 7, Charrueta, y el capítulo 8, la despedida, nos cuentan cómo se construye la experiencia etnográfica de hacerse parte del centro de cuidado, de experimentar en primera persona y en voz narrativa la sensibilidad que se desarrolla de estas personas frente al tema de la migración y cómo los temores se van construyendo en certidumbres y estas certidumbres
permiten la construcción de esta obra con un alto despliegue un alto despliegue metodológico en el entramado de una narrativa muy atractiva y que nos mete en una novela que pareciera que que no quisiéramos que termine en tan corto tiempo. En un segundo eje de trabajo, el libro nos permite analizar el concepto de imaginarios que se va estructurando antes, durante y después del trabajo de investigación. En este punto de partida, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 9 construyen este eje de manera sistémica, de tal forma que permiten que la lectura etnográfica que se ha presentado en los capítulos antes mencionados gane sentido para lograr la estructuración de una idea que forma parte de esta aventura de hacer una investigación etnográfica. Finalmente, en el eje antropológico, la parte 4 y en la parte 5, aunque ya en el capítulo 4 se declara un acercamiento desde la etnografía, su origen epistemológico nos lleva a recorrer los anales antropológicos del acercamiento cultural y comparto la aseveración de Armando Silva para poder, desde el acceso a las culturas, representarse a uno mismo y el entre sí mismo para poder comprender la localidad que tiene la obra que se nos está presentando. La obra trabaja y traduce una serie de intentos de generar una lectura diferente de los mitos y de los ritos que ha implicado la investigación doctoral. Creo que nuestro espíritu irreverente que nos caracteriza y que nos une, se logra una lectura más ampliada de la superación de los temores que involucra la propia práctica de la investigación previo al acceso al trabajo doctoral. Sin embargo, pues, como ya lo mencioné, la estructuración del texto, la concatenación de sus elementos, nos permite tener una obra multifacética en su estructuración. Una obra metodológica donde podemos aprender a investigar etnográficamente, sobre todo para aquellos que se acercan por primera vez a esta metodología, un tratamiento profundo de los imaginarios sociales que se conectan con el objeto de estudio del Centro de Cuidado Tetuaní y la forma en que estos convergen desde la estructura propia del estudio del doctorado, los imaginarios sociales de la emigración en la comunidad tutelada de niños, niñas y adolescentes y jóvenes tetuaníes, frente a la resolución de conflictos y la justicia terapéutica que sostuvieron este proceso de investigación. Y finalmente, pues, no puede dejarse de lado el manejo ontológico y epistemológico que se hace de conceptos culturales como la migración, el temor, la ansiedad y la forma en que se generan las construcciones y las representaciones que finalmente se terminan convirtiendo en imaginarios sociales. Finalmente, pues, solo me quedaría concluir en que la obra nos brinda amplias dimensiones de discusión y que en este espacio he pretendido no traerlas, puesto que el propósito de ahora es hacer una presentación breve de esta obra, pero sin duda alguna, los lectores van a encontrar con algunos debates de las ciencias sociales cómo llegar al trabajo de campo que el autor conocía y cómo esta transformación permitió la escritura de una tesis sobre imaginarios sociales y sobre todo la capacidad que tiene la lírica, la narrativa, para podernos contar la historia desde diferentes ángulos y como un libro de recuerdos de aquella experiencia que más que contar la tesis doctoral, cuenta la experiencia vivida en el ámbito de una investigación etnográfica en un fenómeno socialmente reconocido como la migración tetuaní hacia España. Agradezco a Javier la oportunidad de poderme sentar junto a Armando Silva en la lectura de su libro y poder quizás no solo escribir el prólogo como lo hizo Javier, como lo hizo Armando, sino compartir con ustedes los aprendizajes y las impresiones que genera el texto de Javier ante la lectura y además compartirles el acceso a este texto para que así como en una tarde y noche de julio me senté a leerlo y a entender su discurso, pues
ustedes también puedan aprovechar la lectura de la obra que les comparto a través del cuadro de chat, para que podamos conocer un poco más sobre esta experiencia etnográfica narrativa que vivió nuestro amigo Javier y que nos deja a consideración, haciendo de manera disruptiva una distancia entre el mito eterno de la tesis doctoral y su anclaje en el sufrimiento hacia una experiencia que puede transformar realmente la vida del investigador. Sin duda alguna, pues, el texto te lleva a repensar la forma en que se concibe la práctica de investigación doctoral. Y no puede quedar solamente entre nosotros, sino que es necesario pensar que estas experiencias pueden ser resignificadas y pueden ser personalizadas en nuestra propia vivencia. Muchísimas gracias por su atención y como soy el moderador, me toca darles el espacio al uso de la palabra para poder hacer consultas sobre esta última presentación. Alessandro, por favor. Sí, muy buenas tardes con todos los presentes. Había un término que se nombraba tanto en la intervención de la señorita Lorena, creo que lo pronuncié bien, y en su presentación, doctor Francisco, y era el término de imaginario social. Para una persona que aún está en pañales en este campo de la investigación, a mí me llamó mucho la curiosidad ese término, y quisiera tener una idea más clara sobre lo que esto significa. Muy bien. Voy a cederle la palabra a Lorena para que comience con la réplica de la pregunta y luego hago una aportación yo. Adelante, Lorena. Muchas gracias. Sí, esta teoría del imaginario que decía, en mi caso, tiene base en lo escrito por el filósofo griego Cornelios Castoriadis, que además él pues tiene una serie de literatura académica donde va reflexionando sobre este imaginario, que es una construcción de la mente, dice, es una construcción de una imagen en la mente. Yo trato de hacer este ejercicio de pensar cualquier objeto, imaginarlo como imagen y cómo ese objeto no se puede materializar. Sin embargo, que no podamos acudir a una imagen concreta en la realidad del objeto que imaginamos, no implica que no organice nuestra vida, en este caso social y cultural. El imaginario, yo tomado desde lo juvenil, organiza la vida de una población, sujetos jóvenes, en cómo hacer, qué hacer, cómo relacionarse, dónde se localizan. Y Castoriadis menciona estos imaginarios sociales, en el caso, están situados en lugar y en tiempo, ¿no? Son sociohistóricos, comenta Castoriadis, y por eso mismo van teniendo cambios a la vez que van organizando y parten también de un referente general. Tenemos el imaginario radical y el imaginario constituyente. Y en el constituyente es donde vemos la posibilidad de esos cambios. Es decir, no podemos partir de la nada, pero sí podemos generar y, pues digamos en términos más actuales, incidir en esto que nos está organizando. Hay otra serie de autores que retoman y que aportan a la teoría de los imaginarios, pero en mi caso es el que decía me ha permitido guiar el estudio. No sé, Francisco. Sí, justamente yo quería completar más bien lo que estaba planteando Lorena sobre el aporte de Castoriadis, no solamente a la sociología, sino a las diferentes ramas de las ciencias sociales. Entre ellas, pues, yo me enfoco al tema de la educación. En la educación, justamente derivado del pensamiento social, se encuentra la premisa de que el aula de clases es un microcosmos político como lo planteaba Foucault, de tal manera que para comprender las relaciones que existen entre los diferentes individuos que forman parte de ese microcosmos social que se resignifican al aula,
es necesario comprender lo que hace un momento señalaba Lorenia sobre los imaginarios instituyentes y los imaginarios instituidos. La escuela es un imaginario instituido que trata de replicar su ideología sobre cada individuo. Y en ese diálogo entre lo instituyente y la persona, entre lo instituyente y la institución, es donde se da ese proceso de educación que, si no se maneja de forma adecuada, puede trastocar la cultura, la identidad, el reconocimiento de necesidades, siendo que este imaginario no se trata solamente de aquello que yo pueda imaginar, sino más bien de cómo eso que yo imagino se materializa en realidades invisibles que no podemos cuantificar, pero sí podemos percibir a través del análisis social. Aquí, justamente, algo particular de esta mesa, y de seguro fue intención de los organizadores, que se conectaran 3 trabajos etnográficos. Y de esta forma, pues, podemos reconocer que una de las maneras de acceder a los imaginarios, una de las formas, es justamente a través de la etnografía en diferentes planos. Lorenia lo hizo a través en el plano cultural, Javier lo manifestó a través de un abordaje a la emigración desde un grupo situado. Santiago lo hace desde un enfoque más teórico, conectando 2 disciplinas que nacen del mismo gen, que ahora, pues, si lo llevamos a la educación, tenemos que pensar en la etnografía de aula como la forma de revivir y convivir con aquellos sujetos que a la vez son nuestro objeto de interés, pero que también son individuos que tienen ideologías, que tienen constituciones, y esas deben ser las que negocian en el plano de la formación a nivel del aula. Eso sería lo más cercano que podríamos definir para Alessandro, porque en realidad hablar de imaginarios, imagínate que tenemos una red con 12 grupos de trabajo, porque hay imaginarios regados y apareciendo por todas partes. Así que es muy complejo poder definirlo de manera objetiva, pero sí se puede hacer un acercamiento conceptual a su definición. Bien, recuerden registrarse en la asistencia para el certificado de la sala, y yo solamente me quedaría agradecerle a Lorenia y a Santiago por su presentación, a Javier por estar acá con nosotros compartiendo esta mesa. Javi, sería bueno que nos deje un saludito a todos los que estamos acá escuchando la presentación de tu libro, y en breve les voy a pedir que abramos nuestras cámaras para poder tomar una foto de recuerdo de la mesa que estamos compartiendo. Javi, ¿quieres decir algo o tomamos la fotico? Hola, por aquí estoy, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, Fuerte y claro. Rápidamente darte las gracias, ¿no? Ahora que te estaba escuchando, porque claro, ahora yo vengo de otro de los espacios virtuales, ¿no? Y que me chivaste, esperaba tiempo, te estaba escuchando y realmente estaba pensando, pero madre mía, Francisco, o sea, tiene una capacidad de analítica y de expresión que es solamente equiparable a la capacidad creativa que tienes, que yo te conozco. Me gustó mucho, yo realmente creo que quizás por haberlo escrito, no lo hubiera hecho ni de broma ese análisis, porque en mi cabeza está todo mucho más junto, ¿no? Todas esas cosas que tú dices en el segundo, en el tercero, me encantó. Y bueno, quería también simplemente animarme a participar en esa respuesta al compañero, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, Alessandro. que preguntó. Sí, a Alessandro. Mira, a mí yo lo quisiera darle un par de pinceladas con una explicación así más visual, ¿no? Y es que este hombre Cornelius, sí, que se iba de Grecia a Francia y luego se iba de Francia a la India, claro, como el resto de personas, tenía ojos, sí, por donde percibía, oídos, ¿no? Y percibía todos esos elementos de su entorno, del entorno en el que estaba, ¿no? Y decía, caray, pero ¿y cómo todas estas cosas son tan diferentes entre sí, ¿no? Las concepciones, ¿no? Sobre esas realidades sociales, ¿no? Esas pequeñas parcelas de realidad social, ¿no? Y que devienen en grandes construcciones, como puede ser la religión, ¿no? Pues todos esos elementos, que es más que
lo que una, por ejemplo, lo que una sociedad piensa sobre una cosa, o por ejemplo, la tonalidad afectiva referente. Todas estas cosas son atinentes al imaginario social, porque están dentro de él, y hay un imaginario que es difícilmente alcanzable, perceptible, se puede hacer por medio de diferentes ritos, procesos o sustancias, ¿no? Y si hablamos de ir más atrás, hablamos de ir más hacia lo radical, ¿no? Y hablamos incluso de llegar hasta una especie de sistema magmático, ¿no? En el que todo parece fundirse. Ahora bien, si vosotros echáis la cabeza hacia atrás, ¿no? Y pensáis en grandes estructuras como podría ser la religión, ¿no? Tenéis que pensar que todos esos elementos provienen de un centro común que si tiramos hacia atrás, pues será casi unitario. Sí, que se va abriendo, sí, por diferentes caminos o en una suerte de efecto arborescente, sí, y permitiendo pues la entrada a nuevas interpretaciones, ¿no? Pero desde una radicalidad, ¿no? Así que bueno, pensarlo en base a lo que Cornelius, o en base a aquellos elementos que a Cornelius le permitió hablar de ello y percibirlo así, que fue a sus viajes y a ver la vasta diferencia de la realidad humana en las diferentes sociedades y culturas, y al mismo tiempo la gran relación que estaba presente, así con ese carácter. Así que, y nada, muchas gracias por el evento, por la moderación, Francisco, creo que lo has hecho fabuloso, y enhorabuena también a las otras compañeras que presentaron el libro. Muchas gracias, Javi. Bien, vamos a tomar la captura de la sala. Les pido que por favor abran su cámara un momentico y podamos hacer nuestro registro. En 3, 2, 1, sonrían. Listo. Muchísimas gracias. Un abrazo y buen día para todos. Ah, Francisco, eres un sol. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.